Muy bien. Entramos entonces en el parágrafo 242, recordando que en estos parágrafos Hegel nos está señalando el concepto de pobreza en su riqueza y complejidad y cómo la autoridad pública policía debe ser una institución efectiva que la enfrente. Decíamos nosotros en el anterior video que la pobreza no implica solamente condiciones materiales, sino fundamentalmente subjetivas, fundamentalmente culturales. El pobre no solamente es un sujeto que no tiene con qué comer, que no tiene condiciones objetivas de subsistencia física, sino que también su negación de riqueza mínima, de condiciones mínimas de vida, está asociada también a una condición espiritual, es decir, a la imposibilidad de ser reconocido a través de trabajo, de comprender y comprenderse en el todo social, de acceder a la riqueza conceptual en el conocimiento. En ese sentido, digamos, ¿cómo se enfrenta la pobreza? Uno podría pensar que enfrentar esa pobreza podría entonces darse en un nivel inmediato o superficial de orden asistencialista. El asistencialismo, recordemos, es una solución inmediata, material y superficial, una solución puntual y puramente azarosa para remediar el dolor o el hambre de un individuo. Cuando vemos al pobre en la calle o cuando vemos al pobre con hambre, tenemos siempre la primera intuición, el primer interés, el sentimiento de solidaridad de alguna forma. Busca palear esa situación de sufrimiento y entonces queremos darle dinero para que coma o para que disfrute de techo por un día o por una noche. Hegel se opone a eso. ¿Por qué? Porque ese interés inmediato que podríamos nosotros asociar a un asistencialismo moralista, un asistencialismo moral, superficial o inmediato, no soluciona el problema de la pobreza en un sentido profundo y espiritual del término. ¿Por qué? Porque en ese sentido deberíamos más bien acercarnos a las causas estructurales de esa pobreza en la condición o en su condición como miseria espiritual o ética. En este punto, la moralidad no es importante. Claro, el interés moral de un individuo o de un grupo social o de un grupo humano, un grupo religioso, por ejemplo, que busca generar instituciones para atender a los pobres o a los excluidos, pues obviamente tiene un lugar en la sociedad civil. Pero Hegel jamás aceptaría que ello excuse la responsabilidad de la sociedad, que es una responsabilidad obviamente que implica una condición moral, pero que tiene supremamente importancia en tanto institución de autoridad pública, de orden del mundo de la eticidad. O sea, lo que se requiere para enfrentar la pobreza es la institución de la autoridad pública que promueve un control de las sociedades del mercado y que de esa manera busca promover el derecho de los individuos al trabajo, a el acceso a la educación, el acceso al patrimonio cultural de los pueblos y que de esa manera no se solucione de una manera superficial el hambre de un individuo, sino de una manera estructural se enfrente la pérdida de acceso al trabajo, a la educación o al reconocimiento de los individuos. Por eso la autoridad pública lo que hace es el bienestar de los ciudadanos asegurando condiciones para que todos accedan a esa riqueza social y ese bienestar social. En ese sentido, por ejemplo, podríamos nosotros relacionar esta idea de Hegel con el famoso dicho
de que más que darle un pescado para comer al pobre, lo que hay que hacer es enseñarle a pescar. Claro, la educación, en tanto formación de competencias, de habilidades para poder subsistir por sí mismo, es o debería ser la primera obligación de la sociedad civil y obviamente el objeto del trabajo de la autoridad pública. En ese sentido, el asistencialismo se queda en un interés moral de grupos humanos que en el fondo pueden ser en sí mismos contingentes, variables y depender del arbitrio de una situación específica. En ese sentido, la autoridad pública no debe ceder su lugar a esos intereses morales particulares. Ninguna institución moral privada puede sustituir entonces la función de la institución pública de la policía que busca asegurar en coherencia con la eticidad general del pueblo y de la constitución de un Estado la forma de ofrecer a todos los ciudadanos condiciones de trabajo, condiciones de educación y condiciones de acceso real a los medios y al patrimonio de la sociedad para poder subsistir de manera digna y desarrollar plenamente su libertad. La moralidad de los sujetos que cultivan valores sociales y que por ello pueden acercarse al pobre tiene mucho que hacer, pues las instituciones públicas no pueden abarcar o enfrentar toda la miseria de los individuos en la sociedad. Sin embargo, las actividades de tales grupos o personas dependen de sus condiciones morales particulares, de su arbitrio, y por ello son contingentes, por lo cual es absolutamente necesaria la intervención y la construcción de las instituciones de la autoridad pública o de la policía para enfrentar lo que podríamos llamar en términos más contemporáneos las causas estructurales de la pobreza. En ese sentido, existe para Hegel una dimensión racional, teórica de la solución de la pobreza. Es necesario investigar sus causas y trabajar entonces por su solución. Y en ese sentido, la sociedad cultiva en ese sentido una dimensión reflexiva que es propia de una conciencia de la pobreza, una conciencia que atiende a una búsqueda de solidaridad, a una búsqueda de una solidaridad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en una cita específica de uno de los parágrafos posteriores de Hegel. Porque acordémonos que lo que busca la sociedad no es solamente la maximización de la riqueza de unos pocos, sino que, dado que el autor está interpretando la sociedad civil como una dimensión o una esfera de la laicidad, la cara de la riqueza individual de algunos no puede simplemente dar la espalda al bienestar y a la universalidad de la totalidad de la sociedad. Entonces, digamos, la riqueza de la sociedad civil no tiene solamente una dimensión particular, sino también una dimensión universal. Y precisamente por eso es que el trabajo concreto de la autoridad pública o policía, busca precisamente solucionar o construir condiciones públicas universales que le permitan a todos los sujetos trabajar, ser reconocidos y acceder al bienestar universal, el cual también es obviamente el acceso a la riqueza del patrimonio espiritual, que implica también el consuelo del mundo de la religión, por ejemplo, el acceso al arte, el acceso a la cultura general del espíritu, el acceso a la riqueza del espíritu de una comunidad ética en un sentido universal. Desde ese punto de vista, la limosna es insuficiente y se hace necesaria ir más allá del interés asistencialista de comunidades individuales, asegurando la
autoridad pública o policía que permita a los individuos la satisfacción y el desarrollo pleno de sus intereses. En ese sentido, fíjese en lo interesante del autor, porque ya nos está tematizando un concepto que no es de Marx, sino que ya aparece en Hegel. Y la solución de Hegel es una solución que va a estar unida, lo vamos a adelantar de una vez, no solamente a la institución pública de la policía, sino a la comunidad estatal como un todo. Una concepción del Estado como un estado de bienestar, que no solamente formula unos derechos y unos deberes, digámoslo así, de los individuos en general, sino que promueve un Estado comprometido con instituciones públicas que aseguren objetivamente la realización de sus derechos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos en el siguiente video en el que abordaremos el parágrafo 243 que nos va a seguir desarrollando y modelando la concepción de la pobreza en Hegel, así como las condiciones sociales para enfrentar a través de la autoridad pública o policía la situación de la miseria que es producida por la misma sociedad.